El análisis de desigualdades en salud permite comparar dos o más grupos poblacionales con el fin de identificar las brechas en materia de salud que existen en la población. Para realizar los procesos de medición de las desigualdades, el Ministerio de Salud y la Protección Social ha seleccionado dos tipos de indicadores dentro del conjunto que se puede utilizar para realizar dicha medición. Los grupos de indicadores son los siguientes: indicadores basados en rangos y los indicadores basados en la desproporcionalidad. Para poder realizar ambos análisis, entonces, requerimos tener una medición de variables de carácter socioeconómico e igualmente medición de variables de salud. Hay que identificar igualmente cuál es el sentido de la variable socioeconómica y el sentido de la variable de salud, porque pueden ser variables que den tengan un sentido favorable o positivo o un sentido desfavorable o negativo, lo cual habrá que tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos. En esta ocasión queremos hacer un ejercicio de medición a partir de datos de mediciones que se han realizado en el departamento de Antioquia por parte de la Dirección Seccional de Salud y gentilmente suministrados por esta instancia del departamento de Antioquia. Las variables están representadas por indicadores que son medidos en cada unidad territorial. Queremos mirar los datos dentro del conjunto que fueron suministrados por la Dirección Seccional. Acá tenemos todos los municipios del departamento de Antioquia. Y en las columnas tenemos variables, unas de carácter socioeconómico, otras son variables de salud, y tenemos también datos de carácter poblacional, población de mujeres, población de hombres, la población total. Tenemos una variable de carácter social, que es la cobertura de educación primaria. Tenemos una variable de carácter socioeconómico, que es el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. Y tenemos indicadores como la razón de mortalidad infantil y mortalidad materna, que son indicadores de salud. Las variables que aquí tenemos tienen un sentido fundamentalmente de carácter negativo. Y la variable social, que tenemos cobertura en educación, tiene un sentido positivo. Los datos son preparados en Excel sin tener en cuenta que se dejen espacios entre líneas. Nótese que son un formato muy genérico, y aquí tenemos cada uno de los datos generales que se han tomado en cuenta para cada uno de los municipios de Antioquia. Se ha tomado como criterio que cuando el valor de una variable es igual a 0, como en el caso de PEC, para la mortalidad por accidentes de tránsito, entonces se hace una imputación de un valor mínimo de 0.001, igualmente como lo tenemos aquí en las lesiones autoinfligidas para determinados municipios. Vamos a proceder a utilizar EPIDAD para realizar los cálculos de los indicadores de desigualdad. Vamos a utilizar este programa para calcular indicadores basados en rangos. Nos orientamos por la opción de módulos del menú. Desplegamos en el submenú de módulos y vamos a la opción de medición de desigualdades en salud. Identificamos los índices para categorías ordenadas. Las categorías ordenadas son basadas en, por ejemplo, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, que se puede ordenar de menor a mayor, porque puede haber categorías no ordenadas. Vamos a utilizar la opción primera, y entre ellos vamos a ir a calcular índices basados en comparaciones
de 2 a 2. Damos clic y el programa entonces nos plantea la necesidad de entrar los datos de trabajo. Podemos ingresarlos manualmente o utilizar un archivo externo, como es el caso que nosotros. Vamos a dar clic en esta opción para abrir los datos y a través de este botón de examinar, entonces vamos a buscar en la unidad correspondiente el lugar donde tenemos los datos. Tenemos en la unidad D, Casos Colombia, en la carpeta de Antioquia, y vamos a identificar el archivo que se llama Antioquia XLS. Es un archivo de Excel, lo abrimos, inmediatamente el software entonces nos va a mostrar las hojas que tiene el archivo, y dentro de la hoja que seleccionemos vamos a seleccionar las variables que vamos a utilizar para el análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, la hoja de prueba, que es donde tenemos los datos, y en esta caja donde están las variables encontradas tenemos atributos como municipios, cobertura de educación primaria, etcétera, los que veíamos ahora en las diferentes columnas de la hoja de Excel. Vamos a proceder a seleccionar de este conjunto de variables las pertinentes para configurar el software y realice el cálculo. Entonces, en municipio tenemos el nombre del municipio y este es el identificador de las variables geográficas. Las poblaciones, vamos a utilizar la población total para identificar la población que está expuesta al riesgo de que mide el factor socioeconómico y la variable de salud. Vamos a utilizar como variable socioeconómica porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. E igualmente vamos a seleccionar variables de salud como por ejemplo la tasa de mortalidad por agresiones. Vamos a utilizar la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas y vamos a utilizar la tasa de mortalidad infantil. Tenemos así configurado el programa, le decimos aceptar y nos falta determinar el sentido de las variables. La variable socioeconómica, que es necesidades básicas insatisfechas, tiene un sentido negativo y las variables de salud están midiendo ausencia de salud, o sea que son variables de carácter negativo. Mantenemos la petición de todos los indicadores basados en rangos, entonces tenemos el cociente de tasas extremas, el cociente ponderado de tasas extremas, la diferencia de tasas extremas, la diferencia ponderada de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional relativo. Vamos a calcular y tenemos ya entonces el resultado. El resultado entonces está el cociente de tasas extremas que está diciendo, por ejemplo, en este indicador 521, cual se dificulta en este momento para su cálculo, para su examen, podemos proceder a guardarlo como un texto enriquecido. Lo vamos a guardar como resultado y lo conservamos en la unidad Casos de Colombia. Usamos la carpeta de Antioquia y lo guardamos. Podemos ir al disco duro, buscar nuestro archivo y aquí tenemos nuestro archivo de resultados. Acá en Word podemos mirar los resultados y hacer algunas interpretaciones. Se utilizaron datos de 124 municipios, se utilizaron 3 variables que tienen sentido negativo, ¿sí? Y la variable socioeconómica fue la del criterio de ordenamiento de menor a mayor,
que aquí tenemos. La tasa de mortalidad por agresiones significa que la diferencia de tasas extremas, que el municipio que tiene más bajo porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, su diferencia con el municipio que tiene más alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, la diferencia es de 95 por cada 100.000 habitantes. Y que el cociente de tasa nos está diciendo que el municipio de menor nivel de desarrollo socioeconómico, mediante necesidades básicas insatisfechas, equivale a 5 veces la tasa de mortalidad por agresiones del municipio con máximo nivel de desarrollo socioeconómico. De esta manera podemos dar por concluido este proceso de cálculo de indicadores de desigualdad basados